Bien, señores, ahora vamos a conocer un poco más de un gigante tecnológico. Está con nosotros Santiago Cardona, gerente general de Intel. Esta es una de las empresas responsables de lo que hoy podemos disfrutar a nivel de tecnología. Intel es un fabricante de microprocesadores. Hace más de 50 años que están metidos en el negocio. Además, galopando a una velocidad increíble con los avances, haciéndole honor a la famosa ley de Moore, donde se duplica la capacidad de procesamiento de los microprocesadores en plazos menores a incluso a 2 años. Vamos a conocer un poco más sobre qué hace Intel en el Perú, cuáles son las perspectivas y por dónde es que hacen negocios esta empresa, por dónde es que está planificando su futuro a la luz de lo que existe hoy día en tecnología. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Perú para Intel debe ser como la uña al cuerpo humano. ¿Cómo está estructurada la organización? ¿Qué hacen aquí? Me imagino que ustedes tienen, pues, no sé, convenios, deals con fabricantes, venden los microprocesadores, pero ¿qué más hacen? ¿Cómo está estructurada, digamos, la organización? Cuéntame un poco, por favor. Bueno, primero sobre el tamaño relativo de Perú para Intel, no lo es tanto así. Hoy en día Perú dentro de América Latina es el 5º o 6º mercado de la región, dependiendo. ¿Y América Latina dentro del mundo? Sí. Bueno, América Latina dentro del mundo es más o menos la 5ª o 6ª plaza. Como el 10%, digamos, en general del negocio de Intel. O sea que, pues, si lo quieres ver a detalle, pues efectivamente no es el país más grande. Sin embargo, es un país en el cual desde este año Intel ha decidido invertir más y profundizar su operación. Te hablo un poco sobre nuestra estructura. Por favor. Nosotros tenemos varios segmentos. Uno de ellos es el segmento de hogares, que es la gran mayoría del mercado de computación en general de América Latina. Si lo miras en unidades, son los consumidores de hogar. Por otro lado está una gran área del segmento de canales, de revendedores, digamos, de los canales que surten de diferentes maneras a todo el país. Está otro segmento muy importante para nosotros que es el área de educación, en donde en Perú particularmente vemos grandes oportunidades. Y por último, el segmento empresarial, en donde ya tenemos, digamos, personal que está dedicado exclusivamente a atender y a desarrollar, sobre todo más que atender, a desarrollar el segmento empresarial para que adopte las tecnologías de Intel. Esa es más o menos la estructura. Ahora, ¿cómo puedes afectar la decisión de un consumidor final? Creería, corrígeme si me equivoco, que cada vez es menos la cantidad, o cada vez es menor la cantidad de personas que mandan a hacer su computadora y escogen sus componentes. Digamos, hoy día vas a la tienda y te compras una computadora armada. Ya ese ejercicio de configurar personalmente tu computadora, me da la impresión que acá al menos ya no se da tanto como antes, ¿no es cierto? ¿De qué manera influye la decisión de un consumidor con respecto al microprocesador, que es para muchos un elemento desconocido? Saben de Intel, pero no saben para qué sirve, en fin, el común de los compradores, ¿no? De los consumidores. Entonces, ¿de qué manera puedes orientar ese consumo? Digamos que, bueno, para orientarlo, en principio nosotros tenemos una marca muy potente, es una de las 10 marcas más valoradas a nivel global, que es según Interbrand, y digamos que el logotipo de Intel y sobre todo Intel Inside, lo que esté adentro de Intel, significa mucho para varios consumidores. Digamos que aquel que no conozca qué es un microprocesador, como tú dices, probablemente sí ha escuchado sobre Intel y que tiene algo de Intel Inside, y reconoce el logotipo. Claro. Entonces, a la hora de comprar una computadora o un smartphone o cualquier dispositivo, si ve la marca Intel, seguramente ya le va a transmitir una confianza a alguna marca reconocida, y de esa manera nosotros a nivel de marketing hacemos que nuestro producto sea relevante como ingrediente. De hecho, como caso de éxito a nivel mundial de marketing, digamos que como marca ingrediente, Intel y Intel Inside es una marca bien reconocida, que de esa manera logramos hacer que la gente pues entienda la importancia del microprocesador, que es el cerebro de la computadora o del dispositivo de cómputo que estés comprando. Esa es la manera como lo hacemos. Pero respecto a tu primera parte de la pregunta de qué tanta gente todavía ensambla, digamos, o configura la medida de computadoras, si bien es cierto que en Perú y en general en el mundo esto tiende a disminuir, Perú dentro de América Latina sigue siendo uno de los países que todavía tiene muchísimo, digamos, ensamble y configuración de computadoras a la medida, sobre todo en provincia, en donde, en Perú particularmente, como Intel, vemos una gran oportunidad de justamente desarrollar el mercado.
mercado, porque pues todavía no han llegado muchas de estas nuevas y últimas tecnologías, en buena parte porque la penetración de Internet todavía es muy baja y entre otros factores. De cada 10 máquinas que se producen, ¿cuántas no tienen Intel? Pues bueno, es una pregunta que hoy en día ya es un poco más amplia porque depende de la categoría que lo mires. Si hablamos de PCs, digamos de computadoras para consumidores, la línea. Sí, digamos que 2 de cada 10 no tendrían Intel. Sin embargo, ahora pues nosotros estamos yendo mucho más allá de la computadora y del PC, digamos, y estamos también incursionando en tabletas, en smartphones y también otros. Pero ahí el consumidor configura la tableta, el smartphone, ya eres absolutamente receptivo, ¿no? Pasivo totalmente, ¿no? Sí, pues digamos que tú no puedes configurar, pero el consumidor, sea un consumidor de hogar o una empresa, siempre va a tratar de buscar la mejor opción y al final del día va a tratar de identificar qué componentes tiene ese producto para que le sea más adecuado, incluyendo el microprocesador, que pues nuestra labor es que decida comprar Intel. Digamos, las razones o las áreas por las cuales se desvelan hoy día los ingenieros de Intel están asociados a ¿qué? Movilidad, acceso a la nube. ¿Cuáles son las grandes tendencias que están marcando, digamos, el trabajo, la pauta de las siguientes innovaciones? Claro. Qué buena pregunta, Bruno, porque son tantas que voy a tratar de acotarlo. Para que te hagas una idea, Intel es una empresa que invierte más de 4 billones de dólares al año en investigación y desarrollo. O sea, estamos hablando de realmente muchísima innovación en diferentes áreas. Pero si podríamos decir una gran área en donde los ingenieros están desvelados es en todo el tema que tiene que ver con Internet de las cosas y hacia dónde va, digamos, la tecnología y estos microprocesadores que estamos hablando, que si bien arrancaron y se popularizaron en las computadoras, hoy en día van a estar, o la idea es que estén en cualquier tipo de dispositivo y de esa manera dotarlo de inteligencia, digamos, desde un televisor a una refrigeradora, a un automóvil, generar ciudades inteligentes, toda una cantidad de desarrollos. Así que nuestros ingenieros y digamos el futuro de la empresa está muy orientado hacia todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas y cada vez dotar de mayor inteligencia a dispositivos y hablar de billones, de varios billones de dispositivos conectados a la red y a la famosa nube de la que todo el mundo habla y ahí es, digamos, la gran área de desarrollo hacia futuro de Intel. Eso quiere decir que Intel ya está de pronto coqueteando con grandes fabricantes de cosas, marcas de televisores, marcas de refrigeradoras, marcas de autos, para adaptar sus desarrollos a las necesidades cotidianas de ese nuevo escenario, de ese nuevo mercado, porque no es el mercado que actualmente tenemos. O sea, el auto full loaded de chips no es el auto que hoy día manejamos, sino es el auto que de pronto se va a entender con semáforos inteligentes, con señales de tránsito inteligentes, en fin. ¿Ya hay esa comunión o son desarrollos independientes a las tendencias de los mismos fabricantes? No, bien lo dices, existe esa comunión y si bien Intel como tal no necesariamente le vendemos esos microchips directamente a estas empresas, estamos generando toda una comunidad de desarrolladores, en inglés lo llamamos makers, que le decimos toma este microprocesador y diseña lo que quieras, dótalo de inteligencia, un televisor, un refrigerador, como estábamos diciendo, o lo que sea que quieras hacer, y que estos desarrolladores a su vez sean los que trabajen con muchas de estas empresas para generar bastante innovación. Pero esa es una manera de hacerlo. La otra es, efectivamente, nuestra base de clientes, digámoslo así, pasó de ser de los tradicionales de la industria de las computadoras a un montón de clientes adicionales en donde pues estamos vendiéndole microprocesadores y componentes que tú lo ves, digamos, cuando hoy en día se va a las ferias de tecnología, como por ejemplo el CES en Las Vegas o IFA o cualquier otra de esas ferias, cuando ya ves el pabellón de Intel, ya no solamente ves computadoras con Intel Inside, ves autos, ves televisores, ves dispositivos wearables, ves toda una cantidad de dispositivos que son los que ahora van a tener Intel Inside y que pues efectivamente hacen que esa comunión que tú mencionas entre Intel y pues estas empresas ya se esté dando y que estemos ampliando nuestra base de clientes. ¿Y tu primer fabricante partner quién es? ¿Lenovo? ¿Dell?
Hoy en día, bueno, eso es una pregunta, es bastante compleja porque, como te decía, Intel se está diversificando en muchísimas líneas de negocio. Si lo miramos en nuestro, digamos, negocio base o base en general, como PCs, porque también aplica para empresas, pues efectivamente tenemos grandes socios de negocios como Dell, HP, Lenovo y Toshiba, las marcas, llamémoslas tradicionales, pero por otro lado, Intel está yendo como te decía, a nuevos segmentos verticales, Internet de las cosas, wearables, todo lo que tiene que ver con data center, cloud, que es otro tipo de negocio y otros partners. Así que hoy en día ya, digamos, esa base de clientes está bastante diversificada y lo que esperamos es que a futuro vaya creciendo más en las otras líneas de negocio y por supuesto buscando mantener el core y lo que hizo a Intel, digamos lo que es hoy, como mencionaba, desde hace más de 50 años, la empresa pues que creció un poco en función hacia alrededor del microprocesador y la computadora, el PC, y hoy en día se está diversificando. Muy interesante, Santiago, siempre es estimulante escuchar todo lo que la tecnología ofrece y cómo se están moviendo, y claro, es una combinación súper virtuosa, ¿no? Mercado en expansión permanente, ¿no? Cada vez hay más y más y más gente en una posición privilegiada pues de penetración y de liderazgo absoluto en el mercado, con grandes cantidades de dinero para desarrollo. Entonces tienes pues al final de cuentas una bola que solamente va a crecer en el tiempo, ¿no? Difícilmente tendría que haber una catástrofe, digamos, para que Intel se reposicione y mire hacia abajo en vez de hacia arriba como ha estado. ¿Ha habido algún año que no hayan crecido en 5 décadas? No, de hecho, Intel tiene un récord si lo miras hacia atrás, de años y años en donde es una empresa que es muy sana, que no da pérdidas y que tal vez en su último gran momento de crisis fue justamente cuando se transformó a ser una compañía para desarrollar la industria de PC, porque Intel al principio hacía memorias, chips de memoria, sí, ese era su negocio original y es un negocio que estaba muy complicado por la competencia con Japón y ahí fue cuando se generó esta innovación del microprocesador y que arrancó con toda la innovación del PC, que si no hubiera sido por ese microprocesador, que por cierto cumple 44 años, 44 años, si no hubiera sido por eso, hoy en día ni nos imaginemos toda la cantidad de cosas a nivel empresarial, de productividad y de beneficios que tenemos que nos trae la tecnología. Es increíble. Santiago, muchísimas gracias. Te deseo suerte gestionando la operación del Perú y en general en tu carrera dentro de este gigante tecnológico. Gracias por estar con nosotros y gracias por darnos las pinceladas maestras sobre el futuro de la tecnología desde el punto de vista Intel. Claro, a ti gracias de nuevo por la invitación, Bruno. Santiago Cardona, gerente general de Intel, estuvo con nosotros comentándonos cómo avanza este gigante tecnológico. Volvemos nosotros, señores, tras una brevísima pausa, así que no se muevan.